de regreso, Noticias 50-50, y el tema de hoy que vamos a debatir con nuestros invitados, por supuesto, si la mayoría de edad, 18 años en República Dominicana, es la mejor, es la favorable para ustedes, para nosotros. ¿Se debería cambiar o no se debería cambiar? Tenemos aquí a nuestro psiquiatra Héctor Pérez Murillo. De la familia. Claro que sí, también de la familia Juan Miguel Pérez, sociólogo. Entonces, vamos a empezar. Yo quiero primero, como el experto en la conducta humana, ¿cómo se sabe que a los 18 años todo el mundo está preparado para tomar decisiones como ya yo soy libre para beber cuantas veces yo quiera, para tener sexo con cualquier persona, para votar, todas esas cosas que legalmente ya a los 18 años se pueden? Bueno, no hay un parámetro que podamos decir que 18 años es la edad madura, que 18 años es una línea en la que la persona debe tener cierto tipo de conducta. Es prácticamente un concepto social y legal el decir los 18 años. Porque como ustedes bien dijeron, el cerebro no termina de crecer. Por lo tanto, no corresponde con lo que es fisiológico a lo que es adultez, crecimiento y madurez. Maduraremos hasta el fin de nuestra vida. Seguro, porque uno sigue aprendiendo hasta que se muere. Debería ser así. Hay gente que para de aprender. Pero lo lógico es que aprendamos hasta el último día de la vida de lo que esté pasando. Por lo tanto, 18 años no podemos decir que es una edad desde el punto de vista psicológico, sino social y legal solamente. Exacto, y desde ese punto, del punto de vista sociológico, ¿por qué se elige una edad como 18 años para que todas esas cosas ya sean legales? No, es un arbitrario legal. En realidad, es un punto de referencia, porque esa conciencia, vamos a decirle de una manera sencilla, crítica, que se busca en la mayoría de edad, primero es un concepto muy abstracto. Y segundo, hay dos factores que evidentemente hacen que sea caso por caso. La primera es un factor de época, ¿no? Hay épocas que hacen que los adolescentes puedan estar en una determinada función más consciente que otros. Por ejemplo, en esta época hay mucho más acceso a la información, pero hay mucho menos producción de conocimientos, porque precisamente todo el trabajo, la labor de construir conocimiento a partir de la información, pues queda relegada a un segundo plano, porque ya está la información per se en esos lugares. Y digamos que hay menos cosas que investigar, ya está todo ahí. Exactamente. Y en segundo lugar está la trayectoria de cada quien, y eso varía de acuerdo a clases sociales, a género, diferentes trayectorias y rutas que hacen que te hagan madurar o desarrollar ciertas destrezas cognitivas, por ejemplo, más que otras personas pertenecientes a otras composiciones sociales. ¿Y por qué hay países ahora que están un poco dilucidando esto de vamos a cambiarlo, vamos a subirlo? O hay gente, por ejemplo, como aquí... el caso específico de Inglaterra, que es 21 años, lo quieren poner a 25 años la mayoría de edad. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, mire, vamos cronológicamente, como dijo aquí el licenciado. Antes era 21 años. La guerra de Vietnam en Estados Unidos hizo que se bajara a los 18, porque la gente era más energética para pelear, tenía más... un asunto de interés. Para reclutar... Exacto, más impulsivo. Entonces, 18 años... tú podías pelear, pero no podías votar. Hay que darle derechos también civiles. Puede votar, puede tener ciertas libertades. También después el americano dijo 18 años. En la época que se terminó el bachillerato, el muchacho va para la universidad. Normalmente son sociedades donde se va a la universidad fuera de tu área de donde tú vives. Se van de las casas. Entonces se van de la casa. 18 años, eso puede ocurrir a los 17, pero normalmente se dice 18. Por eso que responsabilidades que son más conscientes, como el uso de alcohol, la sexualidad, el matrimonio, se tratan de postergar después de los 18 años, buscando que el individuo esté en una situación o más consciente y más actualizado en cuanto a su realidad que está viviendo. ¿Cuál sería la razón por la que ahora se está tratando de que aquí sean 17 años? O bueno, eso fue un diputado del PRD, creo, ¿verdad? Sí, exacto, un diputado del PRD. Que sugirió que la mayoría de edad en República Dominicana fuera de 17 años y no de 18 años. Bueno, desconozco exactamente cuáles son las razones, pero uno podría muy bien
entender que hay intereses ligados. Por ejemplo, si se baja la edad de mayoría, sí, pues eso significaría que hay una gran parte de esa población que hoy, por ejemplo, no sería legal para trabajar, entrarla dentro del mercado laboral de manera legal. O para votar también. O para votar. Es decir, ya hay intereses ligados que propio a cualquier sociedad heterogénea como esta, pues se cruzan y evidentemente hace su lobby para que esa masa de votantes o de trabajadores potenciales pues puede entrar dentro de una legalidad específica. Ya, pero, por ejemplo, analizando la juventud nuestra, el joven de 18 años que de repente ya es mayor de edad, usted como sociólogo y usted como psiquiatra, ¿cómo usted visualiza a ese joven de 18 años dominicano? ¿Cómo se podría definir ese joven de 18 años dominicano? ¿Cómo somos los dominicanos de 18 años? Bueno, ¿cuál es ese patrón que...? Como sociólogo debo decir que eso depende del lugar donde usted nazca, del lugar donde usted se desarrolle. Porque aquí hay muchos hijos de papi y mami a los 18 años. Claro, no. Tenemos una situación muy compleja, como bien ustedes decían en la introducción, porque aquí hay muchachos que a los 10 años ya tienen responsabilidades laborales y económicas con su familia. Porque la vida los llevó a eso. Exactamente, y de igual manera aquí hay personas que a los 50 años andan como niños de 10 en Harley Davidson por la Lincoln. Entonces, todo eso genera que haya situaciones, ¿no?, que sean diferentes, en las cuales el género, la clase social, incluso el lugar de hábitat, sea en un mundo rural o un mundo citadino, pues pueden influir en que esa conciencia crítica ante tus deberes y tus derechos, que es lo que exige realmente y define la mayoría de edad, pues pueda ser complacida o no. Y hay sueldos de jovencitos de 16 y de 15 que representan el sustento importante para su familia, también una parte importante para su familia. Tenemos una llamadita. Sí, tenemos una llamadita. Sí. Se cayó. Bueno, otra cosa que yo quería preguntar. ¿Se debe de unificar la mayoría de edad, por ejemplo, en todos los países, o eso depende de la región? Digamos, por ejemplo, aquí por nuestras circunstancias, la mayoría de edad debería ser una, y en países, por ejemplo, desarrollados, Europa y demás, debería ser otra por las circunstancias que lo rodean. ¿Debería ser así? No necesariamente. Como dijo aquí el colega, es dependiendo los intereses legales y sociales de cada país y de cada momento histórico. Porque antes se consideraba una persona mayor de edad en la edad media o más adelante, vamos a decir el Renacimiento, de 13 y 14 años. Ya era mayor. Y se casaban y trabajaban y emprendían. Era otra época. Ahora la gente es más conservadora. Hay más factores que distraen de que la persona no tenga la necesidad de portarse muy maduro. Entiendo. O sea, todo el mundo lleva un niño dentro. Y ese niño a veces hay que dejarlo salir. Pero hay que controlarlo. O hay que saberlo reprimir. Hay que controlarlo. Ya sí tenemos una llamada. Buenas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Su nombre y su comentario, por favor. Bienvenido, Galván. Gracias, bienvenido. Cuéntanos. Bueno, es de opinión, ¿verdad? Yo a veces pienso que habemos tipos de sociedades en clases, en los sectores que no es de alta sociedad, o que no estamos en la palestra pública como están ustedes, que podemos tener buenas ideas que aportar y no se nos da la oportunidad de que aportemos. Porque no se nos invita a la sociedad a compartir los paneles sociales a personas que están en los sectores un poco marginados. Mi pregunta es, no es porque sea de alta o de poca sociedad, pero nuestro país requiere o requeriría de que por lo menos aquí, como se está llevando a cabo la delincuencia, se pueda bajar la mayoría de edad para poder tener mejor un castigo a quienes conscientes de lo que están haciendo, se le baja la pena sabiendo que está haciendo algo, consciente de lo que está haciendo en la sociedad. Las niñas que tienen embarazos prematuros a poca edad están conscientes de que van a tener un hijo porque lo buscaron. Entonces, quien tiene que cargar con la responsabilidad o es el padre y la madre o es el Estado, porque no están conscientes para una cosa, pero para otra sí. Eso pasa, escúcheme señor, eso pasa también con la delincuencia que nos arropa hasta la nariz. Entonces, cuando un delincuente de poca edad se castiga de 2 a 5 años
y sale con más maestrías, pero consciente de lo que está haciendo. Bueno, gracias por su opinión. Verdad, las cárceles de nuestro país de adolescentes y niños lamentablemente no prometen una regeneración ni una incorporación a nuestros hijos, son bastante deficientes, y aquí sí estoy hablando con toda la responsabilidad porque lo he visto, porque he hecho trabajo y he ido a las cárceles de adolescentes y niños. Imagínate tú que a un niño de 16 años lo metas tú en una cárcel de adulto, ahí es que menos se va a regenerar. Eso es otro tema para otro programa, considero yo, lo de las cárceles. O sea, ahora sí, tenemos que volver a otra pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, de la mayoría de edad. Si se debe subir, si se debe bajar y cuáles son las razones.